Bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy los invito a viajar hasta la cosmopolita ciudad de Alejandría, uno de los grandes centros de saber de la antigüedad. Allí vivió Hipatia, una mujer que dedicó su vida a las matemáticas, la astronomía y la filosofía, y que se convirtió en maestra y guía intelectual en tiempos de profundos conflictos políticos y religiosos. Su nombre ha trascendido los siglos, no solo como símbolo de sabiduría, sino también como emblema de la libertad de pensamiento frente a la intolerancia. Acompáñenme a descubrir su historia. Si cerramos los ojos y pensamos en Alejandría en los primeros siglos de nuestra era, podemos imaginar una ciudad que parecía contener el mundo entero en sus calles. Era un puerto bullicioso, punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Mercaderes de Egipto, Grecia, Roma, Siria, India y hasta China se cruzaban en sus mercados. Se escuchaban distintas lenguas, se mezclaban costumbres y religiones y, por supuesto, circulaban ideas. En esa ciudad, que todavía conservaba el prestigio de la gran biblioteca y del Museo de Alejandría, nació y creció una de las figuras más fascinantes del mundo antiguo, Hipatia de Alejandría. Su nombre ha quedado grabado en la historia como el de una mujer que se atrevió a ocupar un lugar reservado casi exclusivamente a los hombres, el de filósofa, científica y maestra pública. Pero Hipatia fue mucho más que eso. Su vida es también una ventana al mundo convulso en el que vivió, un mundo donde la cultura clásica se encontraba en declive, el cristianismo se consolidaba como poder político y la intolerancia comenzaba a crecer. Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era, se había convertido en una joya del Mediterráneo. Durante siglos, su biblioteca fue el símbolo del saber universal, reuniendo manuscritos de Grecia, Egipto, Mesopotamia, la India y más allá. Aunque para el tiempo de Hipatia ya no existía en su esplendor original, el espíritu de investigación sobrevivía en el museo, que funcionaba como una especie de universidad antigua. En ese entorno, la ciencia y la filosofía convivían con un mosaico religioso y cultural. Egipcios practicaban cultos tradicionales, griegos cultivaban la filosofía, judíos tenían una comunidad influyente y los cristianos, cada vez más numerosos, estaban en ascenso político. Era el crisol de ideas, pero también un campo de batalla por el poder. Y allí, en medio de esta mezcla, Hipatia se formó y brilló. Hipatia nació alrededor del año 360 de nuestra era, hija de Teón de Alejandría, un prestigioso matemático y astrónomo. Teón decidió dar a su hija algo extraordinario, una educación completa, la misma que recibiría un joven destinado a convertirse en filósofo o científico. Desde pequeña aprendió matemáticas, geometría, astronomía y filosofía. También se entrenó en el arte de la retórica, es decir, la capacidad de hablar en público, de argumentar y de enseñar. Teón, además, la introdujo en el neoplatonismo, una corriente filosófica que enseñaba que el conocimiento podía elevar el alma hacia lo divino y que la vida debía guiarse por la razón y la virtud. No era solo una formación académica, era un camino de vida. Hipatia aprendió que el estudio debía ir de la mano con la ética, que pensar era también una manera de vivir mejor. Y con esa visión salió al mundo. A diferencia de muchos sabios de su tiempo, Hipatia no se limitó a un círculo cerrado de eruditos. Ella enseñaba en público. Se la podía ver caminando por las calles de Alejandría, vestida con la toga de filósofa, explicando geometría, astronomía y ética a quienes quisieran escucharla. En su casa tenía un espacio de enseñanza que funcionaba como una pequeña escuela,
donde acudían jóvenes de distintas creencias, paganos, judíos y cristianos. No hacía distinción. Enseñaba a todos con la misma pasión y claridad. Entre sus discípulos más conocidos estuvo Sinesio de Cirene, que más tarde se convirtió en obispo cristiano. En sus cartas, Sinesio la llama maestra, guía y madre espiritual. Gracias a esos testimonios, sabemos que Hipatia no solo transmitía conocimientos técnicos, sino que también aconsejaba sobre cómo vivir con justicia, prudencia y serenidad. Hipatia encarnaba una figura rara en su época. Era una maestra de vida. Al enseñar matemáticas y filosofía, enseñaba también a pensar y a vivir. Aunque no conservamos obras escritas directamente por ella, sabemos que trabajó en la edición y comentarios de textos fundamentales. Entre ellos estaban los elementos de Euclides, las secciones cónicas de Apolonio y la aritmética de Diofanto. Gracias a su labor, esos textos sobrevivieron y pudieron ser estudiados más tarde en Bizancio, en el mundo islámico y siglos después en el Renacimiento. En astronomía enseñaba el Almagesto de Ptolomeo, que explicaba el universo desde una visión geocéntrica, pero lo hacía con un enfoque práctico, es decir, utilizaba instrumentos como el astrolabio y el planisferio para mostrar cómo se calculaban las posiciones de los astros. También perfeccionó el hidrómetro, que era un instrumento para medir la densidad de los líquidos. Lo interesante es que para ella, las matemáticas y la astronomía no eran solo técnicas útiles, eran caminos para comprender el orden del cosmos y al mismo tiempo elevar el alma hacia lo más alto. La ciencia y la filosofía estaban unidas en una misma visión, la búsqueda de la verdad. Mientras Hipatia enseñaba y preservaba el conocimiento, el mundo a su alrededor cambiaba rápidamente. El Imperio Romano ya no era el mismo. El cristianismo, que en sus orígenes había sido perseguido, se había convertido en religión oficial. Y con ello, las tensiones entre las comunidades religiosas se hicieron más fuertes. En Alejandría, dos figuras se disputaban el control de la ciudad. El prefecto romano Orestes, representante del poder imperial, y el patriarca cristiano Cirilo, líder de la iglesia. Ambos estaban enfrentados, e Hipatia, cercana a Orestes, quedó en medio de esta disputa. Para muchos cristianos radicales, Hipatia representaba algo más que una filósofa. Era el símbolo del mundo pagano, de la cultura clásica que consideraban enemiga de la nueva fe. Su fama, su prestigio y su cercanía con el poder político la convirtieron en un blanco. En marzo del año 415 después de Cristo, Hipatia fue interceptada por un grupo de fanáticos cristianos, conocidos como los parabolanos. La arrastraron por la ciudad y la asesinaron de forma brutal en una iglesia. No fue un simple crimen, fue un acto cargado de simbolismo, un intento de borrar la influencia de una mujer que representaba la libertad intelectual y el espíritu de la filosofía clásica. Su muerte conmocionó a Alejandría y dejó una herida profunda en la historia del pensamiento. Para muchos, marcó el final de la Alejandría clásica, la ciudad del conocimiento que se desmoronaba bajo el peso de la intolerancia. Y sin embargo, Hipatia no fue borrada de la historia. Su nombre sobrevivió gracias a las cartas de Sinesio, a las crónicas de filósofos y a la memoria colectiva. Con el tiempo, fue recuperada como símbolo de muchas cosas: de la libertad intelectual por enseñar y pensar en un mundo que se volvía cada vez más hostil, de la ciencia y la filosofía por preservar y transmitir conocimientos fundamentales, y del valor femenino en la historia,
como una de las primeras mujeres científicas de las que tenemos registro. Durante el Renacimiento, cuando Europa volvió a mirar al mundo clásico, Hipatia fue recordada como mártir del saber. En la modernidad se convirtió en un ícono del pensamiento crítico, de la defensa de la educación y de la igualdad de género. Imaginemos por un momento a Hipatia caminando por las calles de Alejandría, rodeada de discípulos, su toga ondeando, su voz clara explicando geometría, astronomía y filosofía. Su figura era la de alguien que no solo enseñaba fórmulas o teorías, sino una manera de ver el mundo. Un mundo en el que la razón, la ética y el conocimiento podían guiar nuestras vidas. Su muerte fue trágica, pero su legado trasciende el tiempo. Hoy, más de 1600 años después, seguimos recordándola porque encarna una verdad sencilla y poderosa. Enseñar, aprender y pensar con libertad son actos de valentía. Y esa valentía, aunque la vida se apague, permanece como una luz que nunca deja de brillar. Con esto llegamos al final de este episodio de Historia para Llevar. La vida y la muerte de Hipatia de Alejandría nos invitan a reflexionar sobre la importancia del conocimiento y el valor de quienes se atrevieron a pensar diferente, incluso cuando eso implicaba enfrentar riesgos enormes. Su legado sigue vivo en la memoria de la humanidad como un recordatorio de que la búsqueda de la verdad nunca ha sido fácil, pero siempre ha sido necesaria. Gracias por escuchar y por acompañarme en este recorrido. Nos encontramos en el próximo viaje al pasado.